Hubo un momento en que en nuestras primitivas sociedades de cazadores y recolectores dimos el paso a la producción de alimentos. Con ello nos asentamos en lugares más o menos fijos. Nuestra industria lítica cambió, nuestra cultura cambió, nuestra alimentación también. Hoy empezamos a hablar de este punto de inflexión tan importante, el Neolítico. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. En vídeos anteriores hemos estado hablando mucho del Paleolítico, de los homininos que vivieron, de la industria lítica, incluso de su arte. Si os acordáis, hablamos hace más tiempo de las edades de la prehistoria, de cómo ésta se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Esta edad de piedra la dividimos en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Y hoy vamos a hablar de esta última, del Neolítico, y de los cambios que trajo consigo. El periodo neolítico es la última etapa de la edad de piedra, posterior al Mesolítico y anterior directamente de la edad del cobre o calcolítico, ya en la edad de los metales, y comprende el periodo temporal aproximadamente entre el año 10.000 antes de nuestra era y el 3.000 antes de nuestra era. Pero como ya hemos hablado en algún momento, estas cronologías referentes a nuestra cultura pueden variar un poco, ya que estos hitos culturales no ocurren al mismo tiempo en todas partes. El Neolítico se caracterizó sobre todo por el uso de la piedra pulida. Además destaca por el origen y uso y gran desarrollo de la agricultura y también de la ganadería. También se desarrolló la alfarería, un mayor desarrollo del arte, la domesticación de muchos animales y finalmente el paso de una vida nómada a una vida sedentaria. Como veis, no es poco. No en vano, Gordon Childe, padre del difusionismo, consideraba esto la revolución neolítica. Y es que modificamos por completo el modo de vida del ser humano. Abandonamos un estilo de vida basado únicamente en la supervivencia a través de la caza y de la recolección por un estilo de vida mucho más sedentario y con perspectivas mucho más ambiciosas. Nos asegurábamos alimento allá donde vivíamos más o menos cómodamente y las poblaciones empezaron a aumentar. El punto de partida del origen mismo del Neolítico, por supuesto, es origen de debate. Se estima que se inició alrededor del año 10.000 antes de nuestra era en Oriente Medio, cuando los humanos aprendieron a cultivar plantas y a domesticar este ganado. Y fue sobre todo el sistema de cultivo del trigo y de otros cereales que favorecieron este asentamiento, este cambio de vida hacia un sedentarismo. La evidencia arqueológica, por supuesto, indica que esta transición de culturas recolectoras de alimentos a productoras de alimentos fue bastante gradual. Tenemos datos de Medio Oriente de alrededor del año 9000 antes de nuestra era, del sudeste de Europa alrededor del 7000 y del este de Asia alrededor del año 6000 antes de nuestra era. Gracias a que estos cambios fueron más o menos graduales y no repentinos, también se suele subdividir el Neolítico en tres etapas. Tres etapas basadas en su desarrollo de la agricultura, de las construcciones o de sus métodos de elaboración de cerámica. Y sí, he dicho construcciones, como es el caso del templo prehistórico de Göbekli Tepe en Turquía o el conjunto de dólmenes de Antequera. Y es que con el Neolítico nace también el megalitismo, la elaboración de construcciones usando grandes bloques de piedra. Pero volvamos atrás, si se llama Neolítico, que significa piedra nueva, es por su manera de trabajar esta materia prima. Y es que durante el periodo neolítico se inventaron nuevas técnicas para trabajar la piedra, como el pulido, en lugar de solo tallarla o golpearla como hasta ahora. Este dominio del trabajo de la piedra consiguió perfeccionar sus herramientas y también sus armas, como las puntas de flecha o las lanzas para cazar, o incluso para guerrear, ya que de estas edades ya tenemos evidencia arqueológica con esqueletos humanos con puntas de flecha incrustadas o incluso algunas pequeñas matanzas. Ya tenemos un registro arqueológico de conflictos. Por supuesto, las técnicas aplicadas a este uso y trabajo de la piedra contribuyeron al resto de su cultura, sirviendo de influencia para perfeccionar su cerámica, su alfarería o, por ejemplo, la fabricación de tejidos, gracias a la elaboración de agujas. Pero ojo, no se abandonó la talla clásica de piedra. Durante mucho tiempo se siguieron también usando lascas. Existen muchas teorías para explicar el origen de esta revolución, el origen del Neolítico. Por ejemplo, la teoría del propio Gordon Childe, la hipótesis del oasis, según la cual, con el retroceso de los casquetes polares, en el Próximo Oriente las condiciones se volvieron más áridas y tanto los animales como los grupos humanos se congregaron, se refugiaron alrededor de los oasis. Allí los humanos empezaron a practicar la agricultura y los animales que había en el oasis se acostumbraron a la presencia de los humanos, empezando este proceso de domesticación. Y así allí fueron naciendo los primeros asentamientos. Pero hay otras hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de las áreas nucleares establece que no habría una reunión de fauna y de grupos humanos
rodeados alrededor de los oasis, sino que cuando se aridifican las condiciones, lo normal es retirarse en altura, retirarse a las montañas, y que sería en estas montañas donde tendría lugar este origen de la agricultura. Y así se han ido desarrollando un montón de hipótesis durante las últimas décadas. La hipótesis paleoeconómica, la hipótesis de la revolución social, la de la presión demográfica. Pero bueno, sea como sea, este proceso empezó a ocurrir a lo largo y ancho del mundo, en algunos lugares al mismo tiempo, en otros lugares gracias al contacto con otras poblaciones que ya lo habían desarrollado, y sea como sea, la humanidad nunca volvió a ser la misma, aunque, no os creáis, aún queda prehistoria para rato. Aquí seguiremos indagando en estas culturas de la prehistoria en próximos vídeos, así que para no perdértelos, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones acerca de vídeos nuevos y publicaciones nuevas. No olvides también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark. Te invitamos a que nos acompañes por este apasionante viaje a través de nuestra historia gracias a la paleontología y la arqueología. Muchas gracias.